Dale. Bueno, ahí estamos. Esta es una nueva comunicación del Ojo de Nada es para Siempre, en este caso con un abogado, Mariano Maskin, de la ciudad de Zárate. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Arturo, ¿cómo andás? Bien, bien, muy Saludos a tu bien. audiencia también. Bueno, muchas gracias, Mariano. Con Mariano compartimos algunas cosas en común a través de la carrera de él, que como dije es abogado, mi mujer también, y recién hablábamos fuera de aire que algunas notas periodísticas que Mariano comparte también salen en medios que nosotros también tenemos como referentes acá en la zona nuestra, específicamente en Zárate. Y en esta oportunidad, con Mariano queríamos conversar un análisis que él hace acerca de la situación de la calificación de la cuarentena en nuestras dos ciudades, en Zárate y en Campana, que junto, le pongo en contexto esto y ya te dejo, ¿no? Que junto con con Brance, Cañuelas y Exaltación de la Cruz, el gobierno nacional y ahora el provincial los considera de otro tipo y no solamente no han sido recalificadas como fase 1, es una cuarentena más estricta, sino que permanecen en la fase 3 de la cuarentena y esto es lo interesante que ha analizado Mariano, el gobierno nacional y ahora el provincial eh, instituyen o caracterizan esta cuarentena como de distanciamiento y no ya de aislamiento. Contanos, Mariano, el análisis que haces vos y en base a qué documento del gobierno provincial en este caso. Bien, bueno, yo quiero partir de una base descriptiva de lo que consideramos tres novedades sucesivas que involucran a Zárate y Campana a lo largo del momento, digamos, que surgió esta cuarentena, que técnicamente esa fue la primera novedad, a partir del decreto 297 del día 19 de marzo, introdujo algo novedoso, tan novedoso como la pandemia, el concepto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Más allá de todas las cuestiones que implica, la característica principal es que este aislamiento implicaba e implica una prohibición de circular y desplazarse, salvo para determinadas excepciones, que son determinadas actividades declaradas esenciales inicialmente, o para satisfacer las necesidades mínimas indispensables, como son los comercios de proximidad. Con el correr de las prórrogas, los sucesivos decretos de necesidad y urgencia se fueron prorrogando desde el 19 de marzo en adelante. La segunda novedad fue que a la par que se fue flexibilizando en determinados lugares del país con niveles sanitarios y de contagio menores, a Zárate y a Campana, esto lo destaco como una novedad porque de hecho es lo que se comenta acá en nuestra zona, la inclusión de Zárate y Campana como formando parte del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires. Eso sorprendió a los que por una u otra cuestión transitamos este tema, digamos, del conocimiento de las normas y las implicancias que tiene, incluirlo dentro de la zona Área Metropolitana de Buenos Aires o dígase conurbano, porque hasta este momento se consideraba que el conurbano llegaba hasta el partido de Escobar y no involucraba a Zárate Campana. De hecho, hay una ley del año 2003 donde define conurbano y solamente hay 33 partidos, junto con la capital federal, que integraban el conurbano. Eso sorprendió a propios y extraños porque prácticamente la realidad de Zárate Campana era equiparada con la de Escobar, que es el partido más próximo que formaría parte del conurbano, y con el resto de los partidos del conurbano. Frente a esa inclusión de Zárate y Campana dentro del concepto de Área Metropolitana de Buenos Aires, que también incluía Exaltación de la Cruz, el decreto 520 del 7 de junio, o sea, hace menos de un mes atrás, introdujo el concepto de aislamiento que ya venía del primer decreto y el concepto de distanciamiento. Ahí empezaron a abrirse las aguas. El concepto de aislamiento es, tal como lo dije, la prohibición de circular y desplazarse. O sea, salgo de la puerta de mi casa y tengo que tener un motivo por el cual salir o un permiso de circulación. Si no, soy susceptible de ser denunciado por violar la cuarentena, como se dice en el sentido común. Ahora, el concepto de distanciamiento implica otra cosa, implica que ya no rige la prohibición de circular y desplazarse, sino se permite volver a hacerlo, o sea, recuperamos un ámbito de libertad en el sentido de transitar y circular, pero con la condición de que se haga dentro del partido o departamento en el cual uno reside y cumpliendo determinadas reglas básicas de cuidado como el distanciamiento social
el uso de tapaboca, el hecho de estornudar en el pliegue del codo y otra serie de medidas para evitar que haya un contagio. En un principio, Zárate y Campana, de estar incluido dentro del área metropolitana de Buenos Aires, fueron excluidas expresamente la posibilidad del distanciamiento social. Por eso, hasta el día de ayer, Zárate y Campana, integrando el área metropolitana de Buenos Aires, estaban en una situación de permanencia de aislamiento. Esto más allá de la fase que el gobierno provincial definió para qué actividad está incluida dentro de cada municipio. La novedad del decreto 576 de 2 días atrás es que a la par de endurecer el aislamiento social preventivo y obligatorio para el área metropolitana de Buenos Aires y otras regiones del país, como Chaco y otras que tienen altos índices de contagio, a la par del endurecimiento en esos sectores, implicó para Zárate y Campana la exclusión del área metropolitana de Buenos Aires. En un principio eran 40 partidos que lo integraban, y desde hoy en adelante, ni Zárate, Campana, ni Exaltación de la Cruz y otros 2 partidos más ya no integran el área metropolitana. Bransen y Cañuelas. ¿Esto qué implica? Que a partir del día de la fecha, y por lo menos hasta el 17 de julio, y mientras la situación epidemiológica y sanitaria se mantenga, Zárate y Campana no están en aislamiento social preventivo y obligatorio, sino que están en distanciamiento social preventivo y obligatorio. De acuerdo a la aclaración sobre esto, Mariano, discúlpame. Nosotros, le digo a nuestros seguidores, habíamos estado hablando fuera de aire, diríamos, con Mariano, esperando al día de hoy a ver si el gobierno de la provincia de Buenos Aires dictaba alguna resolución ratificando o rectificando esto que está comentando Mariano del pase de aislamiento a distanciamiento. Ahora bien, hoy hubo una novedad al respecto, que es en la pregunta ¿qué dictaminó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Mariano? Bien, aclaro, quien dispuso qué sectores del país o ciudades están en aislamiento y cuáles están en distanciamiento fue un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, decreto 576. Frente a esta divisoria de aguas de algunos sectores bajo aislamiento y otros bajo distanciamiento, obviamente aquellos que están en distanciamiento, la diferencia que implica es que ya delega el Poder Ejecutivo Nacional en los gobernadores, ¿no?, la facultad de habilitar o no determinadas actividades en sus propios distritos. Entonces, en virtud de eso, el día de hoy, el Poder Ejecutivo Provincial el gobernador emitió el decreto 593, que a su vez fue reglamentado por una resolución, donde lo que hace es reglamentar el procedimiento en las ciudades de la provincia de Buenos Aires que siguen en aislamiento y en las ciudades de la provincia de Buenos Aires que están en distanciamiento. En el caso particular de Zárate Campana, obviamente ya pasamos de la fase de aislamiento y estamos en la etapa de distanciamiento. Ahora bien, la novedad que implica este decreto provincial reglamentando el decreto nacional a lo que Zárate y Campana, Cañuelas, Bransen y Exaltación de la Cruz respecta, y el resto de los partidos de la provincia que ya estaban en aislamiento desde el decreto 520 del 7 de junio, la novedad es que el gobernador delega en los intendentes la posibilidad de por sí mismo disponer la autorización para realizar determinadas actividades económicas, sociales, comerciales e industriales, como asimismo determinadas actividades deportivas, culturales y sociales, que ya el gobierno ya delega a los intendentes la posibilidad de hacerlo. Hasta el día de ayer... Sí. O sea que a partir de hoy, los intendentes locales están en potestad, no sé si el término correcto, en capacidad están facultados de disponer algunos cambios en las actividades de uso diario que veníamos sosteniendo desde hace un tiempo atrás, ¿verdad? Exacto. Y te pregunto concretamente, la resolución de hoy de la provincia de Buenos Aires, ¿establece algún listado nuevo de actividades que se puedan hacer? Concretamente la pregunta sería, por ejemplo, las salidas recreativas o las reuniones dentro de los hogares, no en bares ni fiestas privadas, sino, por ejemplo, esas reuniones de amigos de hasta 9 que en otros lugares ya se están haciendo,
¿Eso está contemplado en esta situación de distanciamiento social? Bueno, muy buena pregunta, porque a partir que el decreto nacional coloca, hablo de Zárate y Campana específicamente, junto al resto de los partidos, en distanciamiento, delegan los gobernadores. Entonces el gobernador emitió un decreto donde regula el procedimiento respecto de los que están en el aislamiento y los que están en distanciamiento. Ahora, tal como te decía, el gobernador delega en los intendentes la facultad de disponer por sí mismo, habilitar determinadas actividades. Y ahí pasa a jugar el concepto de fase, que es muy confuso porque nosotros utilizamos el concepto de fase, pero no es utilizado a nivel nacional, es utilizado a nivel provincial, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El concepto de fase establece para cada municipio en qué fase se encuentra, y de acuerdo a la fase donde se encuentra, son las actividades que el intendente puede habilitar por sí mismo. Y ahí viene el concepto de fase 3. Nosotros hasta ayer estamos en aislamiento social preventivo obligatorio fase 3, y hoy estamos en distanciamiento social preventivo obligatorio fase 3. La diferencia es que antes, si nosotros queríamos realizar una actividad de fase 3, el intendente le tenía que pedir al gobernador y el gobernador al Poder Ejecutivo, y ahora, si queremos hacer alguna actividad de fase 3, el intendente lo puede disponer por sí mismo. ¿Qué significa esto? Que el intendente, por ejemplo, no podría disponer una actividad de fase 4 o fase 5 porque todavía estamos en fase 3. Solo puede hacer lo que fase 3 refiere. Y respecto a las actividades que vos comentabas, en principio, tanto con aislamiento como con distanciamiento, está prohibido todo evento social, público, cultural o deportivo que implique la reunión de personas por el peligro de contagio. La diferencia entre el aislamiento y el distanciamiento es que bajo determinadas condiciones, cuando uno está en distanciamiento, se pueden hacer reuniones sociales hasta 10 personas, se puede hacer eventos deportivos sin concurrencia de público y sin contacto físico entre los deportistas, se pueden hacer shows transmitidos por vía remota y no en forma presencial, pero en el caso de Zárate Campana, por estar en fase 3, y ahí lo marco, por estar en fase 3, ya el intendente no tiene la potestad de hacerlo porque eso pertenece a la fase 4 y la fase 5. Entonces, en ese caso, ya el intendente no podría por sí disponerlo. El intendente, en la resolución que hoy compartíamos, la resolución 679 de Jefatura de Gabinete de Ministros de Provincia de Buenos Aires, del día de hoy, que es cuando comienza a regir el aislamiento, exactamente, del día de hoy, establece todas las actividades que se pueden hacer en fase 3. Esas son las únicas que hasta esas puede autorizar los intendentes. Hay otros partidos, hablo de San Nicolás, por ejemplo. Mariano, ¿hay algún ejemplo Sí. que vos consideres importante y que podamos compartir ahora con nuestros seguidores de la fase 3, distanciamiento, que signifique una diferencia importante con la situación actual? Frente a lo que era el aislamiento, Sí. por ejemplo, circulación. yo lo interpreto así, exactamente. Hago un ejemplo en abstracto, no hablo en concreto porque la dinámica de la cuarentena y su extensión implicó un relajamiento de hecho que tal vez la gente no lo va a percibir, la diferencia que yo lo marque normativamente, pero sí con un ejemplo. Hago alusión al primer día, el día 20 de marzo, donde no se movía una hoja en toda la República Argentina. Nadie salía ni a hacer los mandados de primera necesidad porque ya habíamos comprado el día anterior porque no queríamos movernos. Ese día, si yo salía y me iba de Zárate, de donde yo vivo, a mi oficina que está a 20 cuadras, iba circulando, técnicamente, si yo no estaba autorizado mediante un permiso de circulación para realizar una actividad esencial, o bien si yo no iba a un comercio de proximidad que lo pudiese justificar, yo estaba violando el aislamiento social preventivo y obligatorio porque no estaba autorizado, es más, estaba prohibida la circulación y el desplazamiento. En cambio, el día de hoy, al estar en distanciamiento, la diferencia es que yo hoy puedo trasladarme, puedo desplazarme, puedo circular, y mientras en el ámbito de mi municipio donde yo resido, no necesito portar ningún permiso de circulación para hacerlo. Si yo, por ejemplo, quiero ir a Campana, en ese caso, el distanciamiento rige para Zárate. Sí. Si yo quiero ingresar a Campana, tengo que justificar con un permiso de circulación por qué lo estoy haciendo. Entonces, la diferencia desde el punto de vista normativo es sustancial. Una cosa es aislamiento en tu casa, no puedes salir a la vereda si no tienes un motivo justificado, ni te digo salir de tu casa más allá de la vereda,
Y hoy yo podría estar circulando, de hecho, circulo por la calle y técnicamente no me pueden impedir la circulación en tanto y en cuanto no estoy violando las reglas de conducta del distanciamiento. Tapaboca, distancia Sí. de 2 metros. El Y el tema resto de las que cuestiones. por una cuestión de hecho, yo conozco mucho más lo de Campana, lo de Zárate ahora vos me dirás. En Campana la circulación vehicular se nota muy restringida, pero por ejemplo hay una cosa muy evidente, las 4 avenidas comerciales de Campana, la avenida Roca, la avenida Varela, la avenida Mitre y la avenida Boulevard Sarmiento, la inmensa mayoría de los negocios, por no decir todos, están abiertos. Y yo estimo que hay muchos que están abiertos formalmente, de acuerdo a la norma, y otros que tienen la persiana media asta, diríamos, que abren la puerta según quién va, y que están todos abiertos de hecho, ¿no? Entonces quizás esta nueva resolución hace como, las veces como de legalizar, entiendo yo, una situación un poco de hecho, ¿no es cierto? ¿Es posible? Es posible, a ver, una cosa fue las 2 primeras semanas y otra fueron a medida que fue transcurriendo el tiempo. Y creo que a la par, hablo a favor y en contra, a la par de un relajamiento de hecho, sea por cansancio o sea por necesidad, y algunos pocos, afortunadamente algunos pocos por imprudencia, el concepto de aislamiento se fue relajando de hecho y hubo una mayor tolerancia a las autoridades. Hablo en general, ¿no? Por el hecho de que llega el momento que la gente necesita trabajar más allá de la restricción, necesita ser mandados más allá de los indispensables, y muchos otros que hacen determinadas cosas que no deberían hacerlo y ponen en riesgo la salud. Pero por el otro lado también rescato la responsabilidad individual de los ciudadanos, porque un aislamiento, un distanciamiento no se podrían sostener sobre los más de 40 millones de argentinos que somos si no hubiese una responsabilidad social. Sí, sí, Entonces, seguro. a la par de que la gente vuelva a recuperar libertad en el sentido de volver a hacer cosas que antes hacíamos y nos parecían normal y hoy tendríamos que pedir permiso, o pareciera que tendríamos que tener permiso para determinadas cuestiones, fuimos ganando, lo digo entre comillas, espacios de libertad, pero a su vez asumiendo responsabilidades sociales, porque si nos remontamos, Arturo, hará 4 meses atrás, pensar, hagamos este ejercicio, que un decreto de necesidad y urgencia llegue al extremo de regular, que tenemos que salir a la calle con tapaboca, mantener 2 metros de distancia a nuestro semejante y toser con el pliegue en el codo, eso lo hubiésemos pensado en un reglamento de un bar, de un buffet, de un club, pero nunca pensar que la autoridad nacional tenía que regular eso al extremo. Sí. Y bueno, la necesidad de esta pandemia mundial hizo que descendamos a un nivel tal de detalle en la reglamentación, donde obviamente nuestras libertades justificadamente fueron siendo restringidas. Entonces, en ese marco, obvio que advierto que hay un relajamiento de lo que fue el aislamiento y ahora el distanciamiento, y a su vez una mayor responsabilidad social que permite, gracias a Dios, sostener hoy niveles de contagio inferiores a los que son en otros países o en otras ciudades también vecinas, ¿no? Bueno, Mariano, te agradecemos mucho de acá del Ojos para Siempre. Esperemos que sigamos cada vez que, bueno, que hace un tema así importante. Esto que estamos hablando con Mariano más, que le digo a nuestros seguidores, yo no lo he visto reflejado en ningún medio de prensa, ningún funcionario, nada. Así que bueno, esperemos que esto sirva como por lo menos para abrir un poco el panorama en el sentido de que la gente y los funcionarios y los medios se enteren bien y se abra una discusión sobre el tema, ¿no? Para clarificar en qué situación estamos y para dónde vamos. Así que Mariano, te agradecemos mucho y bueno, será hasta otro contacto. Arturo, te agradezco esta oportunidad y ruego haber sido claro, porque la verdad que es complicado. Esta situación generó una proliferación de normas en el ámbito nacional, provincial y municipal, muchas de ellas superpuestas, muchas de ellas contradictorias y muchas de ellas hasta mediante el uso de competencias y jurisdicciones que se superponen entre sí, y a veces es difícil interpretarlas para los propios que estamos en este tema, me imagino para los extraños. Por eso apelo al hecho de que se haya entendido que quise decir, y te agradezco por la oportunidad de manifestarlo, espero haber sido útil. Nosotros te agradecemos. Un saludo, Arturo. Muchas gracias. No, por favor,